Hola a todos, vuelvo con un nuevo tutorial sobre trazado, sobre cómo aprender a trazar imágenes. Y bueno, esta es la parte 5, por lo que si no has visto los vídeos anteriores te recomiendo que empieces por esos vídeos. En este vídeo en concreto lo que voy a hacer es trazados orientados a imprimir y cortar o print and cut. Lo que voy a hacer es ejemplos como he hecho en vídeos anteriores. Las imágenes que vamos a trazar son muy sencillas, pero bueno, en este vídeo lo que quiero es daros una serie de tips o trucos. Bueno, tampoco son trucos, son ideas para aprovechar mejor esos archivos de impresión y corte. Entonces bueno, tengo aquí un archivo abierto con una serie de imágenes. Lo primero que quiero que os fijéis es que tengo ya puestas las marcas de registro, porque como os digo el vídeo va centrado a impresión y corte. Tengo una primera imagen aquí en medio que está en PNG, que no tiene fondo y que es una flor, y bueno, lo que voy a hacer es trazarla para mandarla a imprimir y que luego me la corte por el contorno externo. Me voy a las opciones de trazado, hago la selección de la parte que quiero trazar, en este caso es la flor. Y bueno, en este caso no nos tenemos que complicar demasiado con el trazado, aunque a simple vista parezca que puede ser complicado. Realmente con que consigamos que nos coja lo que sería el contorno externo nos vale. Por ejemplo, así nos valdría, porque lo que queremos es este contorno, y le damos al botón de trazar contorno externo. Si apartamos la imagen vemos que ya tenemos ese contorno por donde nos va a cortar. Yo siempre lo que hago es irme a la herramienta de estilo de corte para asegurarme antes de mandarlo, saber qué es lo que va a imprimir y qué es lo que va a cortar. En este caso vemos que está bien marcado y que lo que nos va a cortar es el contorno externo de nuestra flor. Bueno, a mí lo que me ocurre muchas veces es que cuando tengo estos vértices de imágenes trazadas, que a veces el trazado no ha salido perfecto, podemos fijarnos aquí que no ha salido perfecto y que nos va a salir por tanto un desfase en el corte, y nos pueden salir manchas blancas del fondo de la cartulina donde vamos a imprimir. Pues yo lo que hago, o lo que hace también mucha gente, porque esto no es ninguna novedad, pues me creo un rectángulo. Voy a quitarle el color, que está en color marrón. Me creo en este caso un cuadrado, dependerá de la forma que vayamos a cortar, porque tampoco queremos que nos quite mucho espacio de impresión, porque yo intento aprovechar estas hojas cuando las mando a imprimir al máximo posible. Pero bueno, voy a ello, y si no luego lo repito con un círculo que se adaptará mejor. Me creo este cuadrado, voy a coger con el cuentagotas y le voy a dar un color. En mi caso mi imagen no es de un color uniforme, por lo que voy a buscar uno que combine. Voy a enviarlo detrás. Para mí este color me vale. Y bueno, pues en esas zonas en las que me vaya a cortar por fuera, me va a cortar en este caso de color en lugar de cartulina blanca, y no va a llamar tanto la atención. Lo que me refería a esto, bueno, lo primero es venirnos aquí al estilo de corte y asegurarnos que esta parte de fuera no nos la mande a cortar, que simplemente la queremos imprimir y que nos corte el borde. Bueno, pues como os iba diciendo, no queremos que por tener este cuadrado y que nos salga mejor el corte, pues nos quite espacio para poner otros diseños. Entonces hay muchas formas de hacerlo. En este caso, al ser una flor, podríamos no complicarnos la vida y directamente ponerlo en forma de círculo. Vamos a enviarlo detrás, lo ajustaríamos al máximo posible para dejar más espacio para otros diseños. O también lo que podemos hacer es coger esa imagen que trazamos, hacerle un desplazamiento externo, vamos a darle un poquito más, así estaría. Nos lo coloreamos de ese color de fondo que vayamos a usar. Vamos a traer esto para adelante, lo colocaríamos todo bien centradito. Vamos a cogerlo todo y lo vamos a centrar. Y de nuevo lo que haríamos es venirnos a el estilo de corte para asegurarnos que simplemente nos corte por el borde de nuestra flor real, y que ese desplazamiento que hemos creado nos lo imprima pero no nos lo corte. Aquí nos lo mandaría a cortar, y aquí es como lo tendríamos que poner para que no nos ocurriese eso. Bueno, pues esto ya estaría. Vamos a borrar esto de aquí.
Aquí tengo otro ejemplo, pero bueno, es muy similar, lo podemos hacer rapidito. Es una etiqueta que no tiene fondo. Y nada, pues lo que hacemos es trazarla. Con los ajustes predefinidos que vienen ya podríamos hacerlo. Le damos trazar contorno externo. Vemos que ya tenemos ese contorno externo creado. Y si queremos que volver a hacer lo mismo de antes, que no nos salga, por si nos sale un poquito desfasado el corte, no nos salga la cartulina blanca, pues con este color marrón del borde, que en este caso me ha salido porque lo tenía seleccionado de antes, pero bueno, si no nos venimos con el cuentagotas y seleccionamos el color que nos interese. Vamos a ver si ahora. Y bueno, otra vez repito que había que venirse al estilo de corte y asegurarnos de que esta parte estuviese en no cortar, para que solo lo imprima como un área de seguridad, para que luego al cortar no nos salga trozo de cartulina blanca. Bueno, pues esto lo dejamos por aquí. Luego esta imagen la tengo para enseñaros un ejemplo de una cosa. Realmente esta imagen no la voy a trazar, pero bueno, si imaginamos que realmente lo que queremos es cortar simplemente el Buzz Lightyear, vamos a hacernos, por ejemplo, esta circunferencia. Vamos a quitar el color. Y bueno, pues imaginar que simplemente queremos recortar lo que corresponde al dibujo de Buzz Lightyear y no nos interesa este de aquí de la izquierda. Bueno, pues directamente podríamos mandarlo así para que esto nos lo imprima y esto nos lo corte, pero igualmente para aprovechar todo lo que es nuestro espacio de trabajo, lo que podríamos hacer es seleccionar ambas imágenes, nos vendríamos a las opciones de modificar y con el botón de recortar podríamos recortar solo esta parte y directamente mandárnosla a imprimir. También lo que podemos hacer es que si queremos seguir manteniendo ese área de seguridad que estábamos haciendo hasta ahora, pues nos cogeríamos, a ver si puedo, nos cogeríamos esta, nos iríamos a hacer un desplazamiento externo, le damos a aplicar, seleccionamos el fondo, nos venimos a modificar, recortamos y ya tendríamos el área esta de seguridad de impresión y la línea por la que nos va a cortar. Y de nuevo nos tendríamos que venir al estilo de corte para asegurarnos que solo nos corte por donde queremos. En este caso estaría correctamente y en este caso sería incorrecto porque no tiene sentido que nos corte dos líneas, incluso nos puede salir peor el corte y el área de fuera simplemente para impresión. Y por último os quería enseñar otra imagen. Vamos a quitarnos esto, porque creo que hasta ahora en los vídeos de trazado no hemos visto la opción de trazar y separar, así que voy a verlo ahora con este ejemplo. Vamos a imaginar que yo lo que quiero es recortarme el dinosaurio de la izquierda, simplemente pues eso, hacerle el contorno externo y recortarme esto, pero estos tres elementos, ni el otro dinosaurio ni estas dos cajas me interesan, que pertenecen a la imagen original, y no quiero que al mandarlo a imprimir tener que desperdiciar toda esta parte de hoja porque hay diseño. Entonces nos vamos a ir a trazar, vamos a marcar el área de selección solo de la parte que queremos, en este caso es el dinosaurio verde. Tal y como tenemos ya el trazado nos valdría porque haríamos un trazado de contorno externo, pero en este caso lo que vamos a hacer es darle al botón de trazar y separar, y lo que nos va a ocurrir es que nos va a trazar y recortar al mismo tiempo este dibujo. Nos venimos aquí al estilo de corte, marcaríamos el contorno y vemos que, bueno, pues que ya lo tendríamos perfecto para mandar a imprimir y después cortar. Igualmente me puede interesar también utilizar este de aquí y podríamos hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos, le damos a trazar y separar, nos quitaríamos esto que no nos sirve y podríamos a lo mejor pues aprovechar lo que sería nuestra hoja antes de mandarla a imprimir con todos los diseños que podamos y así lo podemos aprovechar mejor. Bueno, y por último os quería enseñar este ejemplo de esta abuelita en bicicleta. Realmente la imagen, si hago zoom vais a ver que es malísima, tiene los bordes muy mal definidos, está muy pixelada y no sería una imagen que yo utilizaría para imprimir y cortar, pero sí que me vale para el ejemplo de lo que os quiero enseñar, y como no quería perder el tiempo buscando imágenes, pues he cogido esta. Bueno,
Lo primero que vamos a hacer es trazarnos la imagen, querríamos igual, tengo las marcas de registro y querríamos mandar a imprimir y cortar a la abuelita. Entonces, bueno, en mi caso, como querría lo mismo que antes, realizar un contorno externo, pues bueno, pues voy a tocar un poco los valores de los ajustes de trazado para dar con una parte que me interese. Como veo, hay zonas que me van a dar problemas, como esta de aquí, que a lo mejor no se junta, o esto de aquí, pero bueno, en principio voy a darle a trazar contorno externo y lo voy a separar. Bueno, pues como veis he conseguido lo que sería la figura de la abuelita en bicicleta, ya podría utilizarlo así, pero bueno, a lo mejor me interesa recortar ciertas partes, como por ejemplo estos huecos de dentro, el huequito entre las piernas, este hueco de aquí. Bueno, pues una serie de espacios que recortados harían que el diseño pues quedase mejor. Entonces voy a enseñar cómo se puede hacer eso con una imagen como esta que, como habéis visto, cuando la tengo seleccionada pues y se marcan las manchas amarillas de trazado, pues puede ser que no resulte fácil de trazar, pero bueno, para simplemente sacar estos huecos vais a ver que es muy sencillito. Voy a subir un poquito el umbral, tengo el filtro de paso alto puesto porque quiero que me coja bien las zonas de contraste. Y bueno, lo que voy a hacer es darle a un poquito más a trazar. Voy a separar la imagen y vemos pues eso, que tenemos un montón de líneas, un montón de puntos aquí de manchas de la imagen que nos ha trazado también. Pero bueno, como no quiero todo el diseño, sino que simplemente quiero esos huecos que he dicho que podrían ser interesantes, pues cojo mi diseño, le doy a soltar trazado compuesto y lo que voy a hacer es seleccionarme solo las zonas que me interesan. En este caso sería, a ver, esto que es el contorno externo, y con el Shift pulsado iría seleccionando el resto. Por ejemplo, este hueco, el hueco del manillar, el hueco, ese no, ese pequeño, este. Bueno, en principio yo creo que con estos estaría, si no, luego se puede añadir alguno más. Bueno, pues los voy a agrupar haciendo un control G, me lo voy a separar y todo esto que no lo quiero para nada, porque en este caso no es lo que estoy buscando, pues me lo borro. Voy a traerme el trazado que acabo de hacer y bueno, lo que voy a hacer primero es darle un poco de grosor a esta línea para que lo veáis más fácilmente. Estoy dando al que no es. Ahora. Vale. Es para que al ponerlo encima se vea más fácil. Bueno, pues como veis ya tenemos no solo el trazado del contorno externo, sino que también nos va a recortar estas partes que no nos interesan. Hemos perdido esta de aquí, que creí que la había seleccionado, pero bueno, podíamos haberla sacado también. Y todos estos huecos que en realidad son de fondo blanco. Las ruedas no he querido hacerlo porque como tenían estos detalles que le hacen parecer que está en movimiento y realmente no es blanco, sino que es un gris clarito, pues he decidido dejarlo. Pero bueno, esto sería, en mi opinión, pues una opción más correcta de trazado que simplemente hacer el contorno externo. Entonces, aunque muchas veces hagáis un trazado de una imagen y veáis que es muy compleja y tiene muchas líneas, podéis seleccionar simplemente aquellas que os interesen para sacar un trazado que sea más interesante. Bueno, y por lo demás, pues antes he hecho el trazado de esta imagen y me han salido unas zonas de puntos mal editadas y quería enseñaros un poco la edición de puntos cuando no se nos quedan dos zonas separadas, pero si no, pues lo que podemos hacer es forzarlo haciendo un trazado malo, como suelo decir yo, y apañarlo a partir de ahí. Bueno, lo que voy a intentar es que haya partes que no estén juntas. Entonces, básicamente lo que voy a ir es hacer un trazado malo, buscando que haya partes que se separen. Vamos a ver. Vale, yo creo que así valdría. Vamos a darle a trazar. Vamos a quitar a la abuelita.
Y bueno, pues en este caso vemos que tenemos muchas zonas donde se nos ha cortado el diseño, quizás demasiada. Si el trazado que sacamos de primeras tiene tantos fallos como este, pues evidentemente yo repetiría el trazado y lo haría mejor. Pero bueno, como os digo, la primera vez que realicé el trazado de esta imagen no subí mucho el umbral y entonces esta parte se me quedó sin unir, como vemos aquí. Y luego había otra parte por aquí que me pasaba lo mismo, que ahora no me ha ocurrido. Y bueno, pues como vemos en este caso tenemos prácticamente casi todo sin unir. Entonces bueno, para que no desaprovechéis los diseños así por así, pues lo que voy a hacer es hacer un poco de edición de puntos. Lo primero es que esta imagen, como podéis ver, es una pasada la cantidad de puntos que tiene y puede ser horrible el intentar ver qué punto corresponde a cada cosa, así que lo mejor es simplificar el diseño con el botón de simplificar. A veces que hay que estar un buen rato cuando tiene tanta cantidad de puntos. Tampoco es bueno quitar demasiados porque empieza a perder la forma del diseño, pero bueno, ya veis que empezamos a tener muchos menos puntos. Vamos a darle un par de veces más. Y bueno, vamos a acercarnos a la zona que nos interesaba, que era esta. Cuando nos ocurre esta situación en la que los puntos se separan, pues yo lo que suelo hacer es romper los trazados. Voy a romper este también. Bueno, voy a primero a separar estos dos. Voy a cogerme este punto y voy a romper el trazado también. Separamos y lo que vamos a hacer es unir a ver, ahora unimos esos puntos y bueno, de lo que se trata también es intentar no cargarse la forma del diseño original. Bueno, pues esa es una forma de unir puntos de un trazado cuando no nos queda bien. Otra opción que se puede hacer es usar un parche y la opción de fusionar. Por ejemplo, estas dos partes no se nos juntan, lo que podríamos hacer es coger un pequeño rectángulo, le daríamos inclinación para que se adapte un poco a la figura que tenemos de partida y bueno, pues teniendo esto seleccionaríamos el diseño y le daríamos al botón de fusionar y ya lo tendríamos, ¿vale? Como vemos, al darle al botón de fusionar se nos ha separado el archivo en partes, pero podemos otra vez volver a darle a crear trazado compuesto. Bueno, pues es otra forma de editar los puntos, es creando figuras, o podéis hacerlo a mano alzada también y luego darle fusionar. Y luego otra opción para fusionar los puntos y editar esto mejor podría ser con la cuchilla. Lo que pasa que tendrías que tener la versión designer porque hay que hacerlo con la forma contorneada. Y bueno, pues podríamos hacer una serie de cortes aquí, por ejemplo, a ver que tarda un poquito, y aquí venirnos a esta parte para verlo mejor y ya cuando le damos a la edición de puntos, esto pasa cuando no está todo junto. Vamos allá. Tiene que ser un trazado compuesto, si no, no funciona y no podemos juntar unos puntos con otros. Volvemos a la edición de puntos y ya podemos seleccionar los puntos que nos interesan. Ahí. Tiene tantos puntos que va el ordenador mal. Ese ahí, ya lo tendríamos. Habría que, como digo, modificar un poco los puntos para que quede coherente. Y bueno, también como veis aquí, como nos ha salido mal el trazado, cuando me voy a la edición de puntos ya hay sitios de por sí que tienen puntos rojos porque son trazados sueltos y están sin unir. Pero bueno, como os digo, este trazado estaba muy mal hecho, era simplemente para que veáis un poco la edición de puntos y que si un trazado de una imagen que creáis no tiene exactamente todo terminado, pues se puede apañar con la edición de puntos que hice, que el anterior vídeo que hice fue sobre eso. Bueno, pues con esto ya estaría. En general no es que hayamos aprendido demasiado sobre el trazado en sí, pero sí en aprovechar bien una hoja a la hora de imprimir y cortar y luego aprender a hacer un trazado en el que no solo cortemos el contorno externo, sino también algunas zonas internas del diseño. Bueno, pues ya estaría, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.